Durante el mes de febrero, la actividad vuelve a la Heredad Segura Viudas. Las viñas todavía permanecerán en reposo algunas semanas, pero debemos empezar a preparar el terreno para cuando quieran despertar. Uno de los primeros trabajos que inician una cosecha es el arado invernal, un clásico de estas semanas que busca aligerar la tierra endurecida por el frío y facilitar la penetración de agua de lluvia tan escasa últimamente. Este año, además, en las parcelas de delante de la masía, hemos iniciado la siembra de cebada y beza para facilitar el control de la vigorosidad del macabeo que tenemos allí. La competencia que ejercerán estas plantas ayudarán a la planta a llegar equilibrada a la cosecha, evitándole ajustes de producción más adelante. Mientras tanto, en la figuera, las cepas de Xarel·lo siguen fieles a su longevidad. Estamos en la viña de la Figuera, una viña que en Segura Viudas la tenemos destinada a vino para tranquilo, vino para Creu de la Vid. Y en este momento pues estamos en el tiempo de poda. Soy Sebastián Raventós, responsable de viticultura de la Heredad Segura Viudas. La poda es el principal trabajo cultural del invierno. El Creu de la Vid requiere, sin embargo, una atención especial. Las décadas acumuladas en sus raíces hacen que la poda de estas damas parezca más sencilla de lo que realmente es. Estamos hablando de parcelas antiguas. Por tanto, esa misma planta ya está equilibrada en sí, ya no tendrá el vigor que tendrán unas plantas jóvenes. Por tanto, una poda corta, de una cepa equilibrada, nos va a dar el resultado de racimos que nosotros deseamos. Sebastián analiza con detalle el vigor de cada planta y su corte experimentado decide el esfuerzo a que puede someter cada cepa para que el apreciado equilibrio que ofrecen sus frutos se mantenga un año más. Es importante en la poda saber el comportamiento de todas las viníferas. Sabemos que en Xarel·lo las yemas ciegas no son productivas, por tanto vamos a dejar 2 yemas en cada vulgar. Estas yemas serán los que nos darán los frutos, los racimos. La poda de esta planta, para que sea equilibrada, hemos visto que tenía un vigor medio. Hemos dejado 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulgares, con los cuales yo creo que esto va a tener una producción de unos 3 kilos hectárea como máximo. La sabiduría que acumulan estas personas hace que, si no hay sorpresas de última hora, puedan estimar cómo será la cosecha con mucha antelación y, del mismo modo, actuar con la máxima prevención y cuidado. Las plantas, como también la fauna, empiezan a notar que el día se alarga. Las incesantes visitas de multitud de pájaros a los comederos invernales que tenemos instalados hacen presagiar que pronto empezará el apareamiento y la heredad asistirá al concierto natural que cada año llena de cantos de cortejo cada rincón de nuestro paisaje.